Bueno, empieza la historia, gracias a ver, empieza la historia que estaban dos sabios comiendo la comida, comiendo la comida de Purim. Uno era Raba y otro era Rabzeira. Hay una mitzvah de tomar, de emborracharse en Purim. Todo esto lo vamos a ir viendo de a poco, qué significa cada cosa. Y cuenta que Raba estaba comiendo con Rabzeira. Estaban tan borrachos que Raba se levantó y lo mató a Rabzeira. Le hizo shkita, ¿no? Lo faenó. Lemahar dice, al día siguiente, a la mañana siguiente, estaba muerto Rabzeira. Bai Rajame Beajaye, dice que Raba rezó y lo revivió. Raba rezó y lo revivió. Le Shaná Amarle, al otro año llegó Purim, Amarle, Neite Mar Benavit Ciudad Purim Badeadad, che, la pasamos tan lindo el año pasado, te maté, te reviví, tomamos, estuvo tan lindo. Vamos de vuelta, vamos por la segunda vuelta, hagamos otra vez lo mismo. O sea, vamos a comer de vuelta juntos. A Marlé le contestó Rabzeira, tranqui man, tranquilo, lo mejor yata bellata mi traje sniza. No en cada momento suceden los milagros. O sea, milagro puede ser una vez, me reviviste. No hay que confiar en el milagro, no hay que estar esperando que va a suceder el milagro. Ya pasó el año pasado, me mataste, me reviviste, ya está, suficiente. Ese es así literalmente como cuenta el Talmud. Dice, como trates de entenderla esta historia, que ahora vamos a ver distintas maneras de cómo se entiende esta historia, toda esta historia, dice el Rebbe, necesita una explicación. Raba era un sabio, que era uno de los más grandes sabios de su época, o el más grande, sobre el cual el Alter Rebbe explica en su libro Tania que fue una persona que no cometió ni un pecado durante su vida, pero no solamente ni un pecado, no tuvo un solo instante que él malogró de estudiar Torah, que él desperdició de estudiar Torah, o sea, toda su vida estaba dedicada a la Torah y a hacer las mitzvot. Y es sabido que si algo sucede, ¿sí?, a través nuestro, es porque de algún modo, aunque lo hagamos sin querer, es porque de algún modo como que somos responsables de algo y hacemos algo malo sin querer. Conocida la ley de una persona que mata a otro sin querer, tiene que ir al exilio. Ya lo estudiamos esto. ¿Por qué tiene que ir al exilio? El Talmud explica que puede ser que esa persona merecía estar preso, o merecía la muerte, y no había testigos de su delito. Entonces Dios hace que las cosas sucedan de manera tal que él mate sin querer a alguien y que tenga que ir al exilio para ¿cómo se llama?, para enmendar su falta. Pero Raba, que era un gran tzadik, es imposible decir, dice el Rebbe, que ni siquiera de manera involuntaria haya matado a alguien. Porque eso solo le sucede a alguien que tiene algún pecado. Si no, eso es imposible que suceda. Entonces, para empezar, no se entiende cómo puede ser que Raba ni siquiera borracho pudo haber matado a alguien. Pero así el Talmud dice que él lo mató. Entonces, esta pregunta se la hacen varios sabios, y hay uno muy famoso que se llama el Maharsha, que es un comentarista del Talmud, y él explica lo siguiente, que en realidad esto es una parábola, que en realidad no sucedió tal cual, no fue así. El Akein Shakte es como si lo hubiese matado, como si lo hubiese faenado. De Akber Hambra Bekafia Listorio Termidai, Achejalá Benyatalamu. Dice que, ¿qué fue lo que sucedió en realidad? Dice el Maharsha, él no lo mató, él lo único que hizo fue, le dio tanto de tomar que lo hizo sentir tan mal que casi se muere de la borrachera. Pero no es que literalmente lo mató. Así explica el Maharsha. Ukeinze Bier Gamba Gaudi Abetz, dice, hay otro sabio del siglo XVIII, se llama Rabbi Yaakov Emdin, y él explica algo similar. Shelosha Ható Mamash, no le hizo shita, no lo mató, sino que pareció que lo mató. Y él explica que en realidad, de tanto que había tomado Rabzeira, se desmayó. Que eso fue lo que pasó en realidad. Entonces, tanto según el Maharsha como según Rabbi Yaakov Emdin,
él no lo mató, sino que pareció que lo mató o lo puso en una situación muy precaria de salud. Así explican ellos. אבל נוסף על זה שפשטות הסיפור ובפרט סיומו למחר באי רחמי והחיי אינו מובן על פי זה. El Rebbe dice que primero hay que entender, o sea, está muy linda la explicación del Marsha y del Rabbi Yaakov Emdin, pero el Talmud dice literalmente que sí lo mató. Incluso esto no responde el comportamiento de Raba. ¿Por qué? De Sov Sov y Zigdab alabar le brutoso Rabzeira. Raba era un tzadik que no solo no va a matar a alguien, sino que no va a dañar a alguien. Entonces, ¿qué me está explicando el Marsha? ¿Qué me está explicando el Rabbi Yaakov Emdin? Me están explicando que realmente no lo mató, sino que lo llevó a un nivel de borrachera que lo hizo desmayar, lo hizo sentirse mal. Raba era incapaz de hacer siquiera eso. O sea, no es una respuesta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo Raba va a matar a alguien? Y la respuesta es no lo mató, lo lastimó nada más. Raba tampoco va a lastimar a nadie. Entonces, el Rebbe dice, no se entiende esta respuesta. Shezeu y surge el Torah, lastimar a alguien es una prohibición de la Torah. Bechubot Hatam Sofer, hay otros sabios ya del siglo XIX, del siglo XX, el Hatam Sofer, él dice así: Mekasher ze sheshachta Raba le Rab Zeira indibrea Gemara. Él relaciona, él explica de la siguiente manera. En realidad, Raba lo mató a Rab Zeira. Después lo revivió, pero en un principio lo mató. ¿Cómo puede ser que él hizo semejante aberración? Dice, lo que pasa es que esto está relacionado con lo que dice el Talmud, que hay man de Bemaadim y Egeber Shofek Damim, dice. Aquel que nace un miércoles, así está escrito en el Talmud, que cada uno según el día que nace tiene ciertas tendencias. Entonces dice que Raba nació un miércoles, el miércoles dice que aquel que nace un miércoles tiene tendencia a derramar sangre. Por ejemplo, se dice que aquel que nace un miércoles, si tiene esa tendencia, bueno, que sea Moel, que sea Shohet, ¿no? Que digamos que canalice esa tendencia por algún lado positivo. Así explica el Hatam Sofer. Entonces, que en realidad, si bien Raba era un tzadik, pero tenía esa tendencia innata de derramar sangre, y bueno, y sucedió que derramó la sangre. Obviamente, al Rebbe no lo conforma esta respuesta tampoco, pues estamos hablando de un gran tzadik. ¿Por qué? Primero dice que Rabbi Yaakov Emdin vuelve a decir que seguramente Raba no derramó sangre, incluso si nació un miércoles. ¿Por qué? Porque como escribe el Maimónides escribe claramente que si bien a uno lo condiciona y el día que nació le da una cierta tendencia a ser de tal o cual manera, pero eso no le quita el libre albedrío de ser distinto. O sea, no significa que una persona tiene una tendencia y va a seguir con esa tendencia. No. Puede ser que tenga una tendencia, bueno, canalizarla de buena manera, pero Raba seguramente ni mató ni dañó a Rabbi Zeira. Eso es lo que le molesta al Rebbe de toda esta historia. O sea, por un lado, él quiere explicarla de modo literal, no como dice el Maharsha, que en realidad lo emborrachó nada más. Él dice, no, la Gemara dice que lo mató y la Gemara dice que lo revivió. ¿Sí? Pero quiero entender esto a la luz de también pensar que Raba era un tzadik y que seguramente no derramó sangre. ¿Qué significa que lo mató? Y más aún no se entiende, dice, si uno continúa la historia, como dijimos recién, al otro año le dijo, juntémonos de vuelta. Raba fue y le dijo, juntémonos de vuelta, vamos a hacer de vuelta la comida de Purim. Entonces, ¿qué significa? Que no solamente ¿sí? que Raba no hizo teshuvá, o sea, no solamente que no se arrepintió de haberlo matado, está bien, lo revivió, pero el dolor que le causó y la angustia que le causó de haberlo matado, eso aparentemente Raba no hizo teshuvá sobre eso, sino más aún que al otro año quiere repetir la experiencia. Dice, ¿de qué estamos hablando? Algo no me cierra, dice el Rebbe. No puede ser que una persona como Raba primero haya matado a alguien, ni siquiera sin querer, y segundo haya querido de nuevo entrar en una misma situación corriendo el mismo riesgo. A pesar que él sabe que lo puede revivir, ¿no? Más aún, dice,
Así vaya Rav Zeira, lona anale las manató. Más extraña aún es la respuesta de Rav Zeira. Viene Raba y le dice, ¿te acordás que el año pasado te maté y te reviví, pues estábamos borrachos? ¿Qué tal si lo hacemos de nuevo? ¿Qué le contesta Rav Zeira? Rav Zeira le podía haber dicho, no, mira, no quiero pasar por esa situación de vuelta. Sin embargo, ¿qué le contesta? No, no quiero de nuevo hacer eso porque quién sabe si va a ocurrir el milagro. O sea, como que a él no le molestaba entrar en peligro. Lo que le molestaba era saber que quizás no iba a ser el milagro. Ya él estaba dispuesto incluso a morirse. Pero el problema que él tenía, y si no se hace el milagro, o sea, ¿qué respuesta le está dando Rav Zeira a Raba? Le podía haber dicho, no, mira, la verdad que vos cuando tomás te sacás, y la verdad que no quiero pasar de nuevo por eso. Le dice, no, no tengo miedo de eso, le dice. El problema es que quién sabe si se va a hacer el milagro de nuevo. O sea, tratar de entender todos estos detalles de esta charla, digamos, que tuvieron de este festejo, esta comida festiva. ¿Está? ¿Podemos avanzar? ¿Se entiende hasta acá lo que molesta? Entonces, concretamente el Rebbe quiere entender cómo es que lo mató, el Talmud dice que lo mató, siendo que Raba es incapaz de hacer algo así. ¿Y qué significa toda esta historia? Dice, Veine Matzinu Beurim al del Shadrush, Beasot, Shesipur ze, Sheipsun Kan Raba Shachta de Rav Zeira, Merrames de Inyanim Rohani. Dice, hay explicaciones, hay comentaristas que dicen que en realidad todo esto es solamente una parábola sobre temas espirituales. Y puede ser que esto es solo un ejemplo. Y como ya hay muchas veces en el Talmud que se traen historias que no son literalmente, no sucedieron así. Ahora, ¿por qué el Rebbe acá quiere decir que acá sí sucedió así? Porque, a ver, el Rebbe dice hay historias en el Talmud que no necesariamente sucedieron tal cual. ¿Por qué acá el Rebbe le molesta decir que no sucedió tal cual, como dice el Maharsha? Dice, no, acá hay un tema aparte. ¿Por qué no puede ser que acá es solamente una parábola? Porque Sharei Sipurze Ubabem Shech le saca la Hasheba Gemara. Esto viene a corroborar una ley que la Gemara dictaminó. Cuando hablamos de leyes no podemos hablar de parábolas. Cuando hablamos de leyes es algo concreto, ¿sí? Entonces, como este cuento viene a corroborar la ley que dictaminó el Talmud anteriormente, que cuál es la ley, que hay una mitzvah de emborracharse en Purim, y viene y me cuenta la historia de Raba y de Rav Zeira, seguramente toda la historia que viene a corroborar una ley, que es algo concreto, es algo que sucedió. Es como decir, bueno, como se dice, como si fuese una jurisprudencia. La jurisprudencia, bueno, podés decir, sí, fue una parábola. No, vos para la jurisprudencia, vos te basás en un hecho real, en algo que sucedió, en un dictamen de un juez que dictaminó de tal manera. Entonces viene otro juez y dice, basado en la jurisprudencia, yo voy a dictaminar así. Pero no podemos decir que basado en una jurisprudencia que no fue real, voy a dictaminar así. ¿Qué viene el Talmud y dice? Hay una mitzvah de emborracharse. ¿Dónde lo vemos? En la historia de Raba y Rav Zeira. Entonces tenemos que decir que esta historia, por lo menos esta historia del Talmud, sucedió tal cual. No puede ser que acá no sucedió tal cual. Si no, no podés usarlo como base para una legislación. ¿Se entiende el concepto? O sea, sí podemos decir sobre muchas historias del Talmud que son solamente ejemplos, pero en un caso así no podemos decirlo, porque acá está atada, está agarrado a una ley, viene como prueba de una ley que dice el Talmud. Adrián, ¿vos querías decir algo, Blacher? Sí, en realidad veo que vos mencionás la palabra parábola. No entiendo bien qué querés decir con parábola. Claro, como que no sucedió en realidad, sino que es una historia, una leyenda, se está contando Ok, algo. ¿Está? está bien. Lo que dice el Rebbe acá, que acá no podemos decir que es una historia que no sucedió, porque si no, no podemos basar una ley en eso. No podemos decir, esta es la ley y lo vemos aplicado a la práctica en la historia de Raba y Rav Zeira. Bejen Mujaj, Medibrei Arran Ubalamaor. Hay otros dos sabios. Sí, dale, Víctor. Un segundito y discúlpame. Entonces, No, por favor, dale. O todos, ¿sucedió o no sucedió? O sea, Bueno. para la ley tiene que suceder
para que la ley lo tome como jurisprudencia, como vos estás diciendo. Pero aparentemente no sucedió. Bueno, el Rebbe está tratando de decir que sí sucedió, pues justamente, pero tenemos que entender cómo puede ser que con un personaje como Raba haya sucedido algo así. O sea, el Bueno, Rebbe, vamos a ver qué significa exactamente todo, pero que sucedió, sucedió. Ahora vamos a ver qué significa cada cosa. Y así se aprende de las palabras del Ran, Rabbeinu Nissim, un gran sabio de los primeros sabios después del Talmud, Ubal Amaor, Sheviu Ade Katab a Rab Efraim Zal, hay un tal Rab Efraim, que dice lo siguiente, él dice que del hecho que sucedió lo que sucedió con Raba y Rabzeira, que llegó a matarlo, entonces la costumbre esta que el Talmud dice que hay que emborracharse en Purim, queda anulada, para que no vuelva a suceder algo así. O sea, Beletir Getakabate, ¿sí? El Ran y el Baal Amaor, estos dos sabios dicen que la ley no queda como Rab Efraim. O sea, Rab Efraim vino y dijo lo siguiente, por cuanto que es un peligro emborracharse, porque vemos lo que sucedió con Raba y Rabzeira, esta ley del Talmud la anulamos, caduca. ¿Sí? Viene Rabbeinu Nissim y viene el Baal Amaor y dicen, la ley no es como Rab Efraim, sino que hasta el día de hoy es una mitzvah emborracharse. Pero ¿qué vemos de las palabras de ellos? Que el hecho sucedió en realidad. Porque si no hubiese sucedido, ¿por qué vas a cancelar la ley por una leyenda? ¿Estamos? O sea, ellos dicen, el hecho sucedió, fue real. De hecho, ¿por qué vemos que fue real? Porque hay incluso quienes dicen que vamos a anular la ley para que no vuelva a suceder. Y vienen los sabios y dicen, no, la ley queda fija, queda firme. El hecho fue real, vamos a tratar de entenderlo ahora. ¿Cómo es que con semejante cosa que sucedió, siguieron manteniendo la ley? Entonces, hasta acá llegamos con las explicaciones del Maharsha, de los distintos sabios. Belajen irá lomar, Shesipur Zea Yakipshuto. Entonces el Rebbe concluye y dice lo siguiente: esta historia sucedió. No hay ninguna duda que sucedió. Dice que el hecho que se hayan emborrachado le provocó literalmente la muerte a Rabzeira. O sea, derivó en que él murió. ומכל מקום הייתה מיתה זו באופן כזה שאם בא שום סרח אפילו של שפיכות דמים o בכלל איזה עניין בלתי רצוי. El Rebbe va a hacer una explicación creo que maravillosa, porque nos va a explicar cómo puede ser que Raba lo mató a Rabzeira y no cometió ninguna aberración, no cometió ningún pecado, no derramó sangre. O sea, hay que entender esto. ¿Qué significa? Al punto tal, no sucedió nada malo que Raba, que era un gran tzadik, lo vuelve a invitar a Rabzeira el año que viene a hacer la misma comida. Así que es impensado que si hubiese pasado, si esto pasó, ¿cómo es que Raba lo invita de vuelta? Hay que entender bien qué es lo que sucedió. Que sucedió, sucedió, pero vamos a entender cómo fue lo que sucedió. Y dice, para entender esto, primero vamos a entrar en otra muerte que sucede, ahora sí en la Torá, ya no en el Talmud, esto en el desierto, la muerte de los dos hijos de Aarón. Aarón tenía 4 hijos, Elazar, Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. Él tenía 4 hijos. Aarón era hermano de Moshe. Él era el sumo sacerdote. Y cuenta que cuando se inauguró el Mishkan, el templo ambulante en el desierto, murieron en los festejos Nadab y Abiú, los 2 hijos, los 2 mayores de Aarón. ¿Por qué dice? ¿Por qué murieron? Dice el Talmud. Porque entraron borrachos al Beit HaMikdash, entraron borrachos al Mishkan, al templo ambulante. O sea que la muerte fue provocada por el abuso, el exceso del alcohol. ¿Sí? Prohibido el abuso del alcohol, bueno, acá abusaron del alcohol y eso provocó la muerte. Y es conocida la pregunta, es sabido, hay una pregunta muy, muy conocida sobre este episodio en la Torá. Está escrito en el Pasuk, está escrito en la Torá. Moshe amarle a Aarón, con respecto a la muerte de los hijos de Aarón, Moshe le dijo,
Moshe, para consolarlo a Aarón, le dijo, Dios dijo en determinado momento que yo me voy a santificar con aquellos que están cerca mío. O sea, va a suceder que va a morir gente que es cercana a mí y cuando suceda esto, mi nombre va a ser santificado. ¿Y cuál fue el consuelo que lo dijo Moshe a Aarón? Yo pensé que cuando hablaba de gente cercana a él se refería a vos y a mí. ¿Quién más cercano a Dios que vos y yo?, le dice Moshe a Aarón. Ahora me doy cuenta que tus hijos son más grandes que nosotros dos. Eso es lo que Dios dijo, que va a suceder algo así, se refería a tus hijos. Me doy cuenta ahora que tus hijos son más grandes, son de una talla espiritual muy, muy superior a la nuestra. Esa fue una manera que Moshe buscó de consolarlo a Aarón, ¿sí? Entonces, si ellos eran tan grandes, tanto más grandes que Moshe y Aarón, ¿cómo puede ser que cometieron semejante barbaridad de emborracharse y entrar al templo sagrado? O sea, ¿en qué cabeza entra? Una persona común sabe que va a un lugar y que tiene que cuidar ciertas normas de decoro, de etiqueta, no va a parecer borracho en ningún lugar social. Y acá vemos dos personas que según Moshe son más grandes que vos y yo, le dice Aarón. Ellos entraron borrachos al Beit HaMikdash. Esa es una pregunta que se hace. Umebuar Bazé está explicado sobre esto en distintos comentarios y lo trae el famoso Rav Chaim Benatar, que siempre lo nombramos, el famoso cabalista. ¿Qué fue lo que causó la muerte de Nadab y Abiú? Nadab y Abiú, ellos tenían una sed de acercarse a Dios increíble. O sea, ellos querían estar cerca de Dios. Bueno, trae un montón de detalles. Dice que ellos no dejaron pasar nada para acercarse a Dios. Querían estar lo más cerca posible de Dios. Como está escrito, ¿por qué murieron? Bekorbatam lifnei Hashem, porque se acercaron a Dios y murieron. ¿Cuál fue el motivo que ellos murieron? El querer estar tan cerca de Dios, acercarse demasiado más allá de lo que correspondía. Entonces vemos, por un lado, decimos que entraron borrachos, ¿sí? Por otro lado, el Orah Chaim dice, no, ellos no entraron borrachos como vos pensás que entraron borrachos. Ellos estaban borrachos de espiritualidad. Ellos tenían tanto deseo de acercarse a Dios que su cuerpo no resistió ese deseo y murieron. Vamos a ir entendiendo esto, no nos vamos a quedar acá. Bezeu Gama Pirush destruyé Yain Nisnesul Amigdash. Y esta es la explicación que ellos entraron borrachos. Acabanaba Yain y les sodó tu primiuta Torah. Antes de esto, después lo voy a traer, pero quiero hacerlo como introducción para que estemos más en tema. Muchas veces hablamos del estudio de la Kabbalah, lo que se llama el Pardés. ¿Sí? Todas las etapas del estudio de la Torah, más profundo hasta llegar a lo místico de la Torah. Y es sabido la historia del Talmud, que está escrito que hay 4 sabios que entraron al Pardés. Pardés son las iniciales del Pshat, el nivel literal, el Drush, ¿no? Así como va avanzando los distintos niveles hasta que se llega a lo místico de la Torah. La traducción en hebreo, un Pardés es un jardín, ¿sí? Como hay un templo Pardés, es un jardín. Entonces dice que 4 entraron al Pardés. Hubo 4 grandes sabios que entraron al Pardés. Uno murió, uno quiso meterse tanto en las profundidades del estudio de la Torah que no aguantó y murió. Otro se enloqueció de estudiar lo que estudió. Otro renegó de su religión. Y uno solo salió en paz. Ya esto lo dijimos varias veces. ¿Quién fue este? Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque hay que estar preparado para entrar al Pardés. Para entrar al jardín ese hay que estar preparado. Entonces acá vamos a entrar un poquito a explicar qué fue lo que pasó con los hijos de Aarón. Bezeu Gama Pirush destruyé Yain Nisnesul Amigdash. Y esta es la explicación que ellos entraron borrachos al Beit HaMikdash. Akabanabe Yain, ¿qué se refiere que entraron borrachos de vino? O sea, que se emborracharon. Y les sodó tu primiuta Torah. Se refiere a los secretos de la Torah. Ellos estaban emborrachados de la mística de la Torah. Estaban espiritualmente emborrachados.
que Mahamar, como está escrito, Nichnas Yain Yatza Sod. Hay un dicho muy popular que cuando entra el vino a la persona, cuando la persona toma vino, empiezan a fluir los secretos. Una persona obviamente, empieza a hablar las cosas que tiene muy adentro, ¿no? Entra el vino, sale el secreto. De que Moshe Yain Gashmi Megaleta Tamun Beribos el Adam. Del mismo modo que el vino a la persona le hace hablar cualquier cosa, le hace decir cosas que sin la influencia del vino no diría. Del mismo modo es en la vida espiritual, y Einash el Torah, el vino de la Torah que se refiere a lo místico de la Torah, o sea, el vino es algo sabroso, ¿sí? Vos podés tener una bebida como el agua, que es una bebida, digamos, básica para sobrevivir, y tenés el vino, que es algo placentero. Bueno, en la Torah, el vino se refiere a lo místico de la Torah. ¿Qué significa que entraron borrachos? Entraron en un nivel como en el limbo, entraron en un nivel espiritual muy elevado, al punto tal que su alma salió del cuerpo. Belajen dice, ojo, esto no anula, dice el Rebbe, el hecho de que entraron borrachos. O sea, de vuelta, entraron borrachos. Pero vamos a ver ahora por qué entraron borrachos. Dos cosas. Ellos entraron borrachos y por eso fallecieron. Pero ellos entraron también borrachos espiritualmente hablando. O sea, estaban en un nivel, no sé cómo se dice, de trance, por llamarlo de un modo, estaban en un nivel de trance tal que su cuerpo no resistió y fallecieron. Las dos cosas sucedieron. Tomaron vino y estaban en un trance espiritual. Belajen la jarei meorazur y zira Torah y hay bellejar al test. El hecho, justamente el Rebbe relaciona, acá veamos un poquito lo que el Rebbe está diciendo. ¿Por qué tenemos que decir que literalmente entraron borrachos? Porque inmediatamente después de la historia de Nadab y Abiú, de la muerte de ellos, la Torá viene y dice, ojo, no se puede entrar borracho al templo. ¿Por qué trae esta historia? ¿Por qué trae la ley esta después de la historia? Por lo mismo que decíamos recién. El hecho sucedió de verdad. Tenía otras connotaciones, ellos estaban borrachos de espiritualidad, es otro tema, pero el hecho sucedió de verdad. Lo mismo que el Rebbe está explicando en la historia acá. Del hecho que de esta historia la traemos como prueba, que hay una mitzvah de emborracharse en Purim, y traemos como prueba, como jurisprudencia, un hecho que sucedió, el Rebbe se ve obligado a decir que el hecho sucedió de verdad. No es una parábola, no es una leyenda, no es un cuentito, el hecho sucedió de verdad, igual que sucedió con los dos hijos de Aarón. ¿Cuál es la prueba que ellos sí de verdad entraron borrachos? Aparte del trance espiritual. ¿Cuál es la prueba de que ellos entraron borrachos? Que inmediatamente después viene la Torá y dice, ojo, no se puede entrar borracho al Beit Hamikdash. O sea que eso llevó a una ley práctica. Si no hubiese sucedido, no hubiese la Torá continuado con esta ley. Porque hubiese sido una historia, una leyenda, no sé, hubiese sido otro tema. Pero del hecho que sucedió de verdad, de ahí deriva una ley en la práctica. Shebazen más de Kasher Shotim Yain Sheba Torah, Sodot Belazin de Torah. Y acá también vemos que cuando uno toma los secretos de la Torah, el vino de la Torah, Sirhim Leizaer. Del mismo modo que hay que cuidarse cuando uno toma vino, hay que cuidarse cuando uno toma los secretos de la Torah. Como decíamos recién del Pardés, que no es para cualquiera, hay que estar preparado para sumergirse en lo místico de la Torah. No llegar a un nivel de estar en un trance donde el cuerpo no resista tanta espiritualidad. Sino que tiene que ser de un modo cuando uno se acerca y estudia la Torá, ¿no? Esto es en general, uno estudia y se acerca a la Torá, uno puede de repente sumergirse demasiado, como a veces hablamos con gente, y decir, se torna insoportable. Este tipo empezó a estudiar Torá, hizo Teshuvá, es insoportable, ¿no? Es inaguantable, no lo puedes aguantar porque el tipo es un fanático. Bueno, el Rebbe dice que las cosas tienen que ser entrar en paz y salir en paz. O sea, vos tenés que hacer las cosas en la medida correcta y en el tiempo correcto. ¿Sí? No sirven las cosas en la medida que no es correcta. O sea, cuando uno entra al Pardés, Srijal Yot Shalom, cuando uno entra al Pardés, al jardín, a lo místico, tiene que ser en paz,
y si entra en paz, va a salir en paz. O sea, ir las cosas, como decía el famoso filósofo de los cuernitos, ir las cosas paso a paso. ¿Sí? Ya los que saben de fútbol me entienden. Paso a paso. Entonces, así dice el Rebbe. ¿Qué sucedió con los hijos de Aarón? Bueno, entraron en trance. Quiero explicar que acá con Raba y Rabzeira sucedió algo similar. Bueno, como dije, se nos fue el tiempo. Vamos a seguir, si Dios quiere, si ustedes me permiten, el miércoles.